Y señores, el día de ayer comenzamos hablando de adoración. Y yo quisiera cerrar el fin de semana volviendo al punto de retomar el tema adoración. Porque yo creo que se habló mucho de adoración antes de este coronavirus. Yo recuerdo los congresos de adoración, las conferencias sobre adoración. Pero me he dado cuenta que yendo a las redes y entrando a los diferentes canales de YouTube, de Facebook, inclusive de Zoom y los eventos que se están realizando, una de las cosas que está ausente es el tema adoración, porque parece ser que muchas personas interpretamos que la adoración es algo que se da en los momentos cuando queremos expresar con júbilo, con alegría, todo lo que nuestro corazón siente. Pero la verdad es que la adoración, como decía el día de ayer, es un estilo de vida. La adoración no es solamente algo que hacemos en un momento, no es una cita en un lugar solamente, para tener un ambiente particular solamente. La manera de vivir de todos aquellos que conocemos a Dios es en adoración. Y citábamos al Señor Jesucristo diciendo en el libro o en el Evangelio según San Mateo, respondiendo a Satanás en la tentación, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero ¿cuál es la manera apropiada de ejercer la adoración? Yo no sé si usted ha escuchado cuando se habla acerca de este tema, ¿qué propone la gente que da estudios y enseña acerca de la adoración? Que debe ser la forma correcta de ejercitar y de hacer la adoración. Muchas personas dirían que se puede adoptar casi cualquier manera, pero la verdad es que la palabra de Dios pone algunos puntos interesantes, importantes, en cuanto a lo que Dios le interesa que nosotros diseñemos o tengamos como la forma en la cual Él espera que nosotros le adoremos, que nosotros nos acerquemos a Él en adoración. Y si esto es la actividad más importante de un ser humano, y si es nuestro llamado desde que conocemos a Cristo hasta el día que nos vamos con Dios a la eternidad, es importante que nosotros sepamos lo que tiene que ver con cómo adorar a Dios apropiadamente, cómo adorar a Dios apropiadamente. La palabra del Señor nos dice que la adoración envuelve todo nuestro ser, incluyendo todo nuestro cuerpo. Y en el libro de Deuteronomio capítulo 6, la palabra del Señor nos dice que debemos amar al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Y cuando la Biblia habla de que amemos a Dios con todas nuestras fuerzas, está hablando con todas nuestras energías, con todo lo que nosotros tengamos. Es interesante que el libro de los Salmos, capítulo 47, versículo 1, dice: levantad la voz y aplaudid y cantad salmos al Señor. Y el Salmo número 98 dice: pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Y estos son solamente ejemplos de lo que representa una adoración donde los que están en adoración envuelve todo su cuerpo en ello. Si usted va en el libro de Nehemías, la palabra del Señor nos presenta cuando hubo este gran avivamiento en tiempos de Nehemías y el pueblo se regocijó porque habían reconstruido la muralla de Jerusalén. Y nos dice la palabra del Señor que todos, hombres, mujeres, niños, ancianos, se reunieron en la plaza y comenzaron a adorar y alabar a Dios con todas sus energías. Tan fuerte lo hicieron que dice la palabra del Señor que el vocerío de ellos, el clamor de ellos, la alabanza de ellos se escuchaba en otros pueblos y en otros lugares. Entonces, no es cierto, hermano, que la adoración es algo inexpresivo, es algo silente, es algo controlado por ciertos patrones, usted sabe, de la ortodoxia moderna o antigua. La verdad es que todo lo que encontramos en la Biblia en cuanto a expresividad nos lleva a decir que tenemos que adorar y alabar a Dios con todo lo que tengamos. Yo tengo una historia muy interesante y esta la recibí de un amado pastor cuando fui a visitar la isla de Puerto Rico y estuve por ahí por Isabela. Y este hermano pastor me contaba que él asistía a una iglesia donde el pastor y todas las personas que eran dirigentes de la iglesia le habían pautado a los hermanos que a Dios se le debía adorar con cierta, usted sabe, compostura y cierta manera de hacer las cosas. Y claro, hay que hacerlo decentemente y en orden, pero hay que hacerlo con todo el corazón y con todo nuestro pulmón y con todo lo que tengamos. Y este hermano pues sentía tanto deseo, anhelo en su corazón de decir un gloria a Dios, un aleluya, pero se controlaba por las pautas que se le habían dado. Pues un día él fue a la casa
de uno de sus dirigentes espirituales, y cuando llegó allá lo encontró viendo un partido de béisbol. Y durante el partido de béisbol él era un fanático de los Bravos de Atlanta. Y en el momento en que los Bravos de Atlanta estaban ganando el juego, este hermano llegó y vio a este querido hermano hasta con un mechón aquí puesto de una pluma, con un tomahawk en la mano, alabando a su equipo y motivando a su equipo y gritando y exaltándolo, de tal manera que todo lo que él hacía se escuchaba hasta entre los vecinos. Y él entonces dijo, pero ¿cómo es posible que para el juego de pelota, para un equipo de pelota, para ser fan de un equipo, yo voy a darle todo lo que tengo con todos mis pulmones, y cuando se trata de Dios, entonces tengo que restringirme y limitarme todo lo que yo puedo? Otra vez digo, decentemente y con orden, pero el pueblo de Dios tiene que alabar a Dios de tal manera que se escuche hasta lo último de la tierra. Alabad a Dios con voz de júbilo, dice la palabra del Señor. Y la voz de júbilo no es una voz silente, apagada, opacada. Es una voz que se abre, que se expresa, que se escucha, que prorrumpe en alabanzas delante de la presencia de Dios. Y es vista y es escuchada. Bueno, no es vista, pero es escuchada por todas aquellas personas que quizás pasan por el frente de la iglesia o pasan por el lugar de la congregación. Hay alabanza, hay adoración, y es expresiva, sale de nuestro corazón, por supuesto, pero se expresa con toda nuestra emoción por nuestra boca. Dios nos ha dado la habilidad y la capacidad de expresarnos en adoración, y nos ha dado ambientes para hacerlo. Y cuando la oportunidad llega, hermanos, tenemos que adorar a Dios con todo lo que tenemos. A mí me da un poquito de tristeza y de pena a veces llegar a congregaciones. Bueno, eso cuando no estaba el coronavirus, por supuesto. Y hay personas que se mantienen con la boca cerrada durante todo el culto. ¿Usted se imagina? Durante todo el tiempo de alabanza, la persona con la boca cerrada. Y podría decir, bueno, es que yo estoy adorando a Dios en mi corazón. Sí, pero Dios quiere escuchar lo que salga de tus labios. Voz de júbilo, voz de alabanza, proclamación. Nuestra boca tiene que abrirse, nuestros labios tienen que pronunciar el nombre del Señor. Y eso es parte de nuestro tributo de adoración. Adoración, dice la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios también que nuestro cuerpo, y esto lo digo yo tratando de parafrasear lo que he encontrado en enseñanza de la Escritura, nuestro cuerpo debe mostrar visiblemente lo que nuestra alma está percibiendo invisiblemente. Postrarnos delante de Dios, arrodillarnos delante de Dios, es una expresión de adoración. Por supuesto que lo que hacemos externamente tiene que estar dado como una expresión de lo que hay internamente, y no podemos engañar a Dios en eso. Pero sí se vale, y sí es correcto, y sí es propio, y sí hay la invitación en la palabra de Dios de que nosotros nos postremos delante de Dios, levantemos nuestras manos al cielo, inclinemos nuestra cabeza delante de Dios, pongamos nuestra rodilla en el suelo y alabemos a Dios de manera de que nuestro cuerpo refleje y muestre lo que hay en nuestro corazón también. Dice la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 1 verso 17, y esto con respecto al apóstol Juan cuando recibió esta visión de parte de Dios que le llevó a escribir el libro de Apocalipsis. Cuando le vi, esto hizo Juan cuando vio al Señor Jesús, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Aquel momento sublime de encuentro de Juan con el Señor Jesucristo lo llevó a postrarse, a derretirse delante de él y a inclinarse delante de su misma presencia. Nos dice la palabra también en Juan capítulo 17, verso 16, en esta historia que ya revisamos en alguna ocasión aquí en Tiempo de Compartir, que cuando este leproso de los 10 que fueron limpiados regresó delante del Señor, andaba, así como decíamos al principio, diciendo a voz en cuello, glorificando a gran voz, dice la Biblia. Y mire lo que hizo. Verso número 16 del capítulo 17 de Lucas. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Se postró, se arrodilló, se inclinó delante de Jesús para adorarle.
Lo mismo hizo Tomás cuando el Señor Jesucristo se apareció delante de él y se postró Tomás en adoración y dijo, Señor mío y Dios mío. Lo mismo hizo Isaías cuando recibió aquella visión maravillosa del Señor en esa, vamos a decir así, esa demostración que Dios le dio, esa visión que Dios le dio de su presencia. Dice la palabra del Señor que él se postró delante de aquella majestad, delante de aquella manifestación de Dios. Se doblaron sus rodillas, se inclinó delante de él. Así que yo puedo decir que cuando nos arrodillamos delante de Dios, cuando nos postramos delante de él, cuando nos inclinamos, cuando doblamos nuestra cabeza, cuando levantamos nuestras manos al cielo, estamos mostrando en adoración lo que nuestros corazones están sintiendo por dentro. Y eso es totalmente de acuerdo a lo que dice y enseña la palabra del Señor. Así que vengamos delante del Señor, postrándonos delante de él. Yo no creo que sea, bueno, óigame, estoy diciendo esto y casi no me creo que lo estoy diciendo, pero no creo que es inapropiado que en medio de la alabanza en la iglesia, en la casa del Señor, sobre todo cuando nos reuníamos y no había coronavirus, usted se arrodille en su banco o en su lugar donde está y comience a alabar y adorar a Dios. No hacer esto, por supuesto, para ser visto de los hombres. No hacer esto, por supuesto, para uno dar una imagen, pero sí para mostrarle a Dios con nuestros cuerpos lo que hay en nuestros corazones. Pero por supuesto que la mayor muestra de adoración es nuestra obediencia a Dios. Y escuche esto, nuestra obediencia a Dios es nuestra mejor adoración. Y con esto estamos diciendo que la adoración no es solamente expresión de labios, que la adoración no es solo cánticos, que la adoración no es solamente oración, que la adoración no es solamente expresión de nuestros cuerpos postrándonos delante de Dios. Adoración es obediencia y dice una canción, mi obediencia es mi mejor adoración. Dice la palabra del Señor en el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22, que cuando Samuel se encontró con Saúl, le reprendió grandemente. Porque Saúl hizo algo, hermano, que parecería ser lo correcto dentro de lo incorrecto. Usted sabe, Saúl desobedeció a Dios incumpliendo las órdenes del Señor en cuanto a lo que Dios le había ordenado. Y Saúl tomó de lo de su desobediencia y lo trajo y lo presentó como una ofrenda delante de Dios. ¿Usted se imagina eso? Dios te dice, Saúl, tienes que ir a atacar los amalecitas y yo te voy a utilizar para que cumpla mi propósito con ellos. Pues Saúl no obedece lo que Dios le dice y toma lo que él entendió que debía tomar de los amalecitas y lo trae y lo presenta como una ofrenda delante del Señor. Y la reprimenda de Samuel es la siguiente: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? En otra palabra, ¿se complace el Señor en que nosotros hagamos una ofrenda de alabanza en cántico, en postrarnos, en llevar hasta nuestro dinero al altar? ¿Se complace Dios en que nosotros hagamos algo para adorarle, para cantarle, para orarle, pero no para obedecerle? El profeta Samuel concluye diciendo, ciertamente el obedecer es mejor. Escuche esto, mejor es obedecer que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Así que cada uno de nosotros, hermanos, tiene que velar porque nuestra vida sea una ofrenda de adoración agradable delante de Dios. Y si yo no he obedecido a Dios y no estoy obedeciéndole a Él, la primera actitud de mi corazón debe ser, Señor, perdóname, límpiame, encamíname en el camino de la obediencia a ti y que mi obediencia a ti te brinde adoración en primer lugar. Y entonces presentaré cualquier otra cosa que acompañe esa ofrenda. Primero que todo, la obediencia. En cuarto lugar, cuando nos presentamos a Dios para adorar, tenemos que asegurarnos que estamos dándole a Dios lo mejor de nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Dios se merece lo mejor de nosotros, nuestra mejor alabanza,
el fruto de nuestro mejor momento de energía, todo lo que tiene que ver con consagración, la mejor parte de nuestros días, lo mejor de mi familia, lo mejor de mi tiempo, todo lo que sea mejor, yo se lo debo dar a Dios. El libro de Proverbios, capítulo 23, verso 26. Esta es la palabra de Dios en proverbio para todos nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Qué espera Dios? Que nosotros le entreguemos lo mejor de nosotros. ¿Qué es lo mejor de nosotros? El centro mismo de nuestras vidas, nuestro corazón. Dale a Dios lo mejor de ti. Cuando Dios pidió ofrendas en el libro de Génesis a dos hombres, Caín y Abel, Caín se presentó delante de Dios, dice la palabra del Señor, con una ofrenda para Dios. Eso está en el capítulo 4 del libro de Génesis. Una ofrenda. Trajo esa ofrenda de lo que él hacía. Él era agricultor. Así que él escogió de las ofrendas de su agricultura y la trajo a Dios. Pero note bien, Dios no se molestó con Caín, como dicen algunas teologías por ahí, porque él no presentó un carnero y la idea de presentar un sacrificio tenía que ser con sangre, etcétera, etcétera. No. La Biblia en el libro de Levítico presenta muchas ofrendas que no eran necesariamente de sangre. Ofrenda de trigo, ofrenda de las simientes, todo eso se podía presentar delante de Dios. Lo que pasa es que Caín presentó una ofrenda a Dios, cualquier ofrenda, porque para Caín Dios era un Dios cualquiera. Así que él llevó cualquier ofrenda, como diciéndole: Dios, tú eres un Dios lo que sea, así lo que sea yo te voy a traer. Qué triste. Cuando Abel se presenta delante de Dios, dice la palabra que buscó de lo mejor de sus ovejas, porque él era pastor. Y él buscó la mejor ofrenda que él encontró, y la mejor ofrenda fue y se la llevó al Señor. Y piense en esto, mi querido amigo, piense en esto, mi apreciado hermano. Dios quiere lo mejor de nosotros, no lo que nos sobra, no lo que nosotros queremos darle. Tenemos que ir a lo profundo de nuestro corazón y escoger lo que sea mejor para la gloria del Señor. Porque cuando Dios miró a Caín, dice la palabra, que desechó no solamente la ofrenda, sino también al ofrendante, a quien la traía. Y es que cuando el corazón de una persona no es correcta delante de Dios, cualquieriza lo que le presenta a Dios como ofrenda. Cualquierizar significa llevarlo al punto de ser como cualquier cosa, porque el concepto de Dios que algunas personas tienen es un concepto totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Yo creo que fue muy equivocado. Por muchos años. Escuché eso en mi iglesia muchas veces. Voy a traer una alabanza para el Señor, y como es para el Señor, la alabanza se presentaba con todos los desafines, desentonaciones, sin ensayo, sin práctica, porque como es para el Señor, aquí le vamos a traer lo que sea. Y uno pregunta, ¿y es eso lo que se merece Dios? No, no es eso lo que se merece Dios. Está bien que si hay circunstancias, si hay situaciones que nos llevan a nosotros a improvisar algo para el Señor, lo hagamos. Pero Dios no se merece solamente que le llevemos, como es para el Señor, lo que sea que le querramos traer. Dios requiere y quiere que nos preparemos para bendecir su nombre. Que cuando ofrendamos para esta causa como Laura, o para nuestras iglesias, o para dar para Dios, pensemos seriamente, es para Dios. Tengo que buscar lo mejor de mis ofrendas, lo mejor de mi salario, lo mejor de lo que yo tengo, para dárselo al que siempre a mí también me ha dado lo mejor de sí. Y permítame concluir, porque queremos orar, y desde ya estoy invitando a que ustedes escriban en el chat sus motivos de oración. Es viernes, es fin de semana, queremos orar, queremos pasar un buen tiempo en la presencia del Señor en el día de hoy. Pero esta es la parte final de este mensaje sobre la adoración. Tenemos que adorar a Dios y bendecir a Dios en medio del dolor, en medio del quebranto. Comencé así este mensaje en su primera parte el día de ayer, con ese corito que muchos se saben.
Alaba a Dios cuando las cosas te salen bien. Mira qué bien. Alaba a Dios cuando en tu vida no hay problema. Qué cosa buena. Pero yo le alabo en mi quebranto. Y ese Cristo Santo se glorifica dentro de mí. Dios quiere ser alabado y bendecido en cualquiera que sea nuestra situación en la vida. Yo sé que en estos tiempos en los que nos encontramos hay muchas personas que sufren, muchas personas que están en situaciones sinceramente y sencillamente de mucho dolor, de mucho quebranto, de pérdidas, de restricciones. Hay personas que han caído en serias situaciones de depresiones, de ansiedad, como consecuencia de sus propias situaciones. Pero yo quiero sugerir que la salida a todo estado anímico que nos contraiga es adorar a Dios aún en medio del quebranto, aún en medio del dolor. Hay una canción en el himnario que la traducen en español, estoy bien con mi Dios. Quizás alguno de ustedes se la sepa. En inglés es It is well with my soul. Está bien con mi alma. Y se trata de un abogado que envió de viaje a su familia hacia Inglaterra desde aquí de los Estados Unidos y lo hizo por barco. Estamos hablando del siglo XIX. Y dice la historia que en el camino hacia Inglaterra el barco zozobró. Y en ese barco estaba su esposa y estaban sus 2 hijas. Este hombre había pasado por múltiples acontecimientos difíciles en su vida, entre ellos que había perdido todo su dinero como consecuencia de una crisis económica que había venido a Estados Unidos. Así que él había enviado a su familia a Inglaterra para que le esperaran allá, para él recoger algunas cositas y tratar de comenzar de nuevo en Inglaterra. Y en el camino el barco zozobra y sus 2 hijas mueren. Cuando los náufragos pueden llegar ya a la orilla de la tierra, muchos de ellos se salvaron. Una de esas personas que se salvó fue su esposa. En un telegrama que él pudo enviar para saber cómo estaba su esposa, esta señora, esta mujer que había perdido sus 2 hijas, le escribió diciendo, está bien, todo está bien, Dios está con nosotros, todo está bien. Y no lo estaba diciendo como quien quería decir la cosa. Yo no sé cómo y de dónde se sacan fuerzas para decir luego de ver partir a 2 hijas, está bien, todo está bien, pero esta mujer lo habló así. Posteriormente, este hombre se embarcó en un viaje hacia Inglaterra para encontrarse con su esposa. Y en el camino, el capitán del barco se detuvo en el lugar donde había ocurrido el naufragio y habían perdido él y su esposa, sus 2 hijas. Aquel hombre subió a la parte de arriba del barco, miró hacia la hondura del mar y conmovido, este hombre bajó a su camarote y comenzó a escribir ese himno que ha recorrido el mundo entero y que se llama Está bien con mi ser, está bien, oh Señor. Ya venga la prueba, o me tiente Satán, no amengua mi fe ni mi amor, dice una de las estrofas. Pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Está bien, lo que sea que haga, Señor, está bien con mi ser. Y cuando nosotros adoramos a Dios, desde cualquier punto en el cual nos encontremos, le estamos diciendo, Señor, yo entiendo que tú eres un Dios perfecto en todos tus caminos y que nunca vas a hacer nada en contra de tu naturaleza. No vas a hacer nada en contra de tu amor. No vas a hacer nada en contra de tu justicia. No vas a hacer nada en contra de tu misericordia. No te vas a volver en contra de tu santidad. Todo lo que haces lo vas a hacer en perfección. Así que lo que sea que hagas con mi vida, Señor, está bien. Porque a los que te aman, todas las cosas tú vas a hacer que de alguna manera armonicen y concuerden para bien. Y eso es pura adoración. Amén, mis amados. Que este fin de semana nuestro reto y desafío y alegría también
de adorar a Dios con todo nuestro corazón se cristalice con estas palabras. Que Dios nos lleve a adorarle en toda situación, con todas nuestras fuerzas, con nuestra obediencia, con nuestras bocas abriéndose para prorrumpir en alabanza y adoración y dándole a Dios lo mejor, no cualquier cosa, sino lo mejor de nosotros. Bendito sea el nombre de Dios.